El fósil del cráneo de una ballena prehistórica dio las claves para entender cómo estos mamíferos marinos pasaron de tener dientes a barbas, según informó este miércoles el Museo de Victoria en Australia. El fósil del ejemplar, bautizado como Alfred, que se presenta este miércoles en Melbourne, pertenece a una ballena de unos 25 millones de años de antigüedad y que fue hallada en la costa noroccidental de Estados Unidos. Las características de los dientes de Alfred suponen una evidencia única de los comportamientos alimenticios de estos enormes mamíferos poco antes de que estos perdieran sus dientes para pasar a tener barbas. Alfred, pese a tener dientes, es uno de los primeros antepasados de los primeros misticetos modernos, también conocidos como ballenas barbadas modernas, y que incluye a las ballenas azules y las jorobadas. El estudio, que situó la adaptación de la Etiocétido del Oligoceno tardío en un periodo más cercano al origen de las ballenas modernas de lo que se creía, encontró que los dientes de Alfred tenían rasgaduras horizontales en la superficie interior. Esta característica se da en algunos mamíferos marinos que suelen hacer movimientos hacia adelante y atrás con su lengua para succionar a su presa y ocasionalmente material áspero como la arena.